Mandaba en la universidad. No era una frase hecha ni una licencia poética. La mayoría de las mañanas entraba al edificio administrativo con la seguridad de quien conoce todos los rincones de un organismo vivo. Sabe cuál cajón chirría, cuál puerta se fuerza cuando llueve, y qué orden hay que dar para que el jardín frente al rectorado deje de parecer descuidado. Había construido, en silencio, una reputación semejante a un vidrio grueso, transparente para quien necesitara ver, implacable para quien intentara agrietarla. Me gustaba ese vidrio. Me gustaba la sensación de que nada escapara a mi control. Clara llegó un miércoles de octubre, con la lluvia pegada en la falda y los papeles envueltos en la mano como si fuesen promesas. Tenía 28 años, una forma de hablar medida que no parecía buscar aprobación, y una mirada que por un instante me desarmó sin que hubiese habido palabra alguna entre nosotras. Entró en mi despacho con la calma de quien conoce sus límites y sabe mantenerlos. Saludó con un «buenos días, directora», que sonó, sin proponérselo, más cálido de lo habitual. No llevaba maquillaje recargado. Sus tacones tenían la distancia necesaria para ser elegante sin desafiar al pasillo. Me presentó su currículum con discreción, ubicó su bolso en la silla y se quedó de pie, esperando instrucciones. Fue precisamente esa espera la que me desconcertó. Nadie se quedaba en ese despacho sin ocupar un lugar. Ella lo hizo, y por primera vez noté que el silencio podía tener forma de persona. El primer gesto que recuerdo con nitidez ocurrió 2 días después, en el ascensor que subía hasta mi despacho. Llovía con insistencia, y las gotas golpeaban el cristal como insistencias diminutas. Iba revisando correos en el móvil cuando vi su reflejo detrás del mío. Ella sujetaba un folder con los dedos mojados. Por un tropiezo mínimo, no más que un segundo en que el mundo parece desacelerar, su mano tocó la mía al pasarme los documentos. Fue un roce accidental, el tipo de contacto que en una oficina se resuelve con una disculpa y una nota al margen. Sin embargo, en ese instante noté algo que no había sentido en años. Una corriente eléctrica, no física del todo, sino una especie de claridad que atravesó mi pecho. No fue calor ni fría sorpresa. Fue la certeza de que algo había cambiado, y que el cambio no obedecía a mis órdenes. No me equivoqué al contratarla. Clara era precisa. Trabajaba con una economía de movimientos que enseñaba orden a papeles resistentes. Tenía esa capacidad rara de anticipar lo que harías antes de que lo pidieras. Empezó a presentarme los resúmenes de las reuniones antes de que yo pidiera los informes completos, a organizar las entrevistas con donantes con una diplomacia que suavizaba hasta las objeciones más ásperas. En las sesiones al patronato, cuando las preguntas venían en corrientes frías y directas, noté que la presencia de Clara a mi lado era un ancla. No intervenía en discusiones en voz alta. No era su rol. Pero cuando me servía el agua, cuando colocaba la presentación en el proyector con movimientos seguros, algo en la sala se volvía más fácil de leer. Quiero dejar esto claro desde el principio. Lo que surgió entre nosotras no fue la consecuencia de órdenes ni de privilegios. No busqué que me cuidara porque pudiera, ni ella aceptó atenciones por lástima. Cada gesto tuvo su consentimiento, a veces tembloroso, otras veces urgente en su honestidad. Fue Clara quien, una tarde de lluvia, al ver mis hombros tensos en el despacho luego de una reunión agotadora, preguntó si quería que abriera la ventana. «Quiero que entre aire», dijo. No recuerdo haber pedido nada. Ella lo hizo sin dramatismo. Cuando la brisa acarició el papel de mis expedientes, ella no se quedó mirándome. Se puso a ordenar la mesa y al pasar junto a mí, dejó la palma de su mano sobre mi antebrazo para llevarse unos clips. Fue un contacto breve, pero me obligó a mirarla. «¿Estás bien?», preguntó, con tanta naturalidad que me sorprendió contestar la verdad. No del todo. No hubo consuelo grandilocuente, solo la oferta de su cintura inclinada hacia mí, la claridad de su voz. «Entonces, cuéntame qué pesa». Esa pregunta fue la pértiga que me permitió cruzar mi propio silencio. Permitir que alguien te vea cuando estás acostumbrada a ser vista sin fisuras es una decisión que exige valentía y al mismo tiempo pone de relieve cuánto se ha pagado por mantener la coraza. Le dije a Clara pocas cosas de mi infancia. Nunca hablé en público de las noches en que trabajé gratis para publicar artículos que nadie leyó, ni de los días en que dejé mi vida personal en suspenso para atender una crisis institucional. Pero con ella me abrí en fragmentos.
Le conté cómo una vez renuncié a un puesto que prometía reconocimiento, porque el salario no se equiparaba con la dignidad que quería defender en esa comunidad académica. Ella escuchó sin rescatar ninguna historia con moralidad fácil. Solo asentía, y de vez en cuando colocaba su mano junto a la mía sobre la mesa, como si ese pequeño contacto fuera la estaca que sostenía el puente de la conversación. El ritmo de nuestras jornadas cambió sin que al principio pareciera inusual. Había cafés compartidos entre reuniones, correcciones de tesis a medias que terminaban en anécdotas personales, paseos cortos por el patio para recoger el aire después de sesiones extenuantes del claustro. En una de esas caminatas, bajo las luces amarillas que delineaban los setos, la conversación se volvió íntima. Hablamos de lo que nos asustaba. A mí me asustaba perder la dirección por una decisión mal tomada. A ella le asustaba que su trabajo fuese evaluado por la cercanía hacia mí y no por su capacidad real. Le dije que no quería que nadie pensara que le debía algo por compasión. Ella me miró con esa firmeza serena y dijo: «No te debo nada, Aurora. Yo elegí esto». La elección era visible en su postura, en la manera en que cruzaba los brazos sin rigidez, en su sonrisa que no pretendía suavizar la verdad. Eso, quizá, fue lo que me sostuvo, la sensación de que lo que se cocinaba entre nosotras tenía, a pesar de la desigualdad evidente, una raíz de voluntad compartida. Recuerdo una noche en la que la ciudad parecía haberse quedado en pausa. Era tarde y la lluvia golpeaba las ventanas del despacho con paciencia. Habíamos cerrado con un donante internacional una línea de becas que permitiría a estudiantes de contextos vulnerables acceder a programas completos de posgrado. La reunión había sido dura, alimentada por intereses que no siempre coincidían con el sentido ético que yo quería imprimir en la universidad. Salimos agotadas. Ella trajo la comida. Había pensado en algo sencillo, sin ceremonia, una sopa y pan. Mientras comíamos a la luz de la pantalla del ordenador, hablamos de pequeñas como si habláramos de grandes cosas. Me contó de su hermana menor, de cómo se levantaba a las 5 para cuidar a su madre mientras estudiaba. Me contó cómo había dejado su ciudad natal por primera vez para venir a este campus y probar si su valía se sostenía fuera. No hubo melodrama, solo la honestidad de dos personas que se ofrecían tiempo. Fue en esa misma noche cuando la frontera entre lo profesional y lo personal se volvió tan visible que ya no pude fingir que no la veía. De pronto sus dedos buscaron los míos sobre la mesa, no para pedir, sino para ofrecer compañía. La sombra de la pantalla proyectó un contorno de nuestras manos enlazadas. El resto del despacho quedó atrás. Levanté la vista y vi en su rostro una mezcla de calma y algo como miedo a dar el paso. «Si esto te incomoda, lo suelto ahora», dijo en voz baja. Sus palabras fueron un acuerdo antes del gesto. Respondí: «No me incomoda, pero tenemos que hacerlo con cuidado». Y supe que esas dos frases encerraban toda la responsabilidad que yo estaba dispuesta a asumir. No hubo prisa, no hubo actos que invalidaran mi cargo. Hubo un reconocimiento mutuo. Nos gustábamos, sí, pero éramos conscientes de un marco profesional que exigía prudencia y, sobre todo, una voluntad de reparar cualquier asimetría. Como directora, llevaba en la carpeta de cada reunión una lista mental de riesgos. Uno de ellos era la percepción pública, otro, la justicia dentro del equipo. Por eso, incluso en la delicia de los pequeños toques, negoció el espacio de la relación con palabras claras. «Quiero que esto no afecte mi carrera», me dijo una tarde, mientras guardaba unos documentos en el archivador. «Si vamos a empezar algo, quiero que sea con la cabeza fría, que no me usen como excusa para...». Hizo una pausa y respiró. «Para desplazarme si a alguien no le gusta la forma en que soy». Su miedo me hizo responsable en un sentido que no había sentido desde que asumí este puesto. No solo debía proteger la universidad, sino la integridad de la persona que había elegido estar conmigo. La conversación fue dura, porque no hay nada más incómodo que hablar del amor con la claridad de un auditor, pero también fue liberadora. Acordamos normas mínimas: no mezclar citas con horas de oficina visibles, no invitar a sujeta documentación privada a nuestro espacio personal y, sobre todo, preservar la autonomía de su carrera. Ella quería, con toda razón,
que mi posición no fuese una sombra que eclipsara sus méritos. No fue una historia de secretismos heroicos. Al contrario, muchas cosas siguieron a la vista de quienes quisieran verlas. Nos vimos en la cafetería de la facultad, en la sala de lectura cuando cerraba el campus, en los descampados de la biblioteca donde nadie creía que se hablaba de asuntos humanos. Hubo comida que compartimos en silencio, miradas largas en pasillos con ventanas que ofrecía la ciudad como testigo, y un abrazo por detrás cuando ella escuchó que un profesor había cuestionado un proyecto que era importante para mí. En esos gestos había ternura, pero también una tensión. Sabíamos que cada movimiento podía despertar murmullos. Los murmullos comenzaron como siempre lo hacen, en voz baja, casi con pudor. Primero fue la bibliotecaria que dejó caer un comentario sobre favoritismos en la sala de personal. Luego, la esposa de un catedrático que cruzó el pasillo sin saludar y nos miró con una tolerancia fría. No pasaron muchas semanas hasta que un mensaje anónimo circuló por el foro interno de la universidad, insinuando relaciones inapropiadas entre la dirección y personal administrativo. El foro se llenó de interpretaciones. La palabra inapropiado tiene la magia de convertir cualquier duda en una sentencia. Al principio traté de ignorarlo. Sabía que las instituciones son susceptibles a la leyenda, pero ver cómo algunos miraban con suma curiosidad a Clara, aun cuando ella cumplía con su trabajo de manera impecable, fue como observar una fisura que crecía silenciosa. Una tarde, después de una reunión del claustro en la que un profesor mayor insinuó con mala disimulación que la universidad necesitaba límites más claros, me quedé sola en el despacho. Todo en el lugar parecía más navideño que de costumbre. La luz filtrada por la persiana, el sonido lejano de estudiantes que discutían un seminario, el leve chisporroteo de la lámpara. Sentí, por primera vez en años, la duda real de que mi posición podía ser una traba para lo que consideraba correcto. Me pregunté si estaba siendo ingenua, o si tal vez había aceptado la comodidad de una ilusión. Pensé en Clara, en su mirada franca, en su decisión de mudarse a esta ciudad, en la manera en que ella había aprendido mi agenda con el orden de quien no pretendía robar protagonismos, sino acompañar. ¿Qué pasaría si las sospechas crecían hasta volverse intolerables para el patronato? Esa noche llamé a una amiga de confianza fuera de la universidad. No necesitaba consejos legalistas, necesitaba nombrar el pánico. Le dije que sentía que alguien nos observaba con cautela, que la historia que corría por los pasillos no era la verdad completa. Entonces, haz lo que siempre haces, me dijo ella. Sé transparente. La transparencia suena sencilla cuando la pronuncian otros. En la práctica, significa exponer la vida privada a un tribunal de miradas que no siempre quieren justicia. Me dormí con esa idea dándome vueltas. Honestidad pública versus protección de una relación que no merecía convertirse en espectáculo. Al día siguiente, en el pasillo central, escuché a dos asistentes hablar en voz baja. Una comentó que había recibido un correo de un miembro del patronato pidiendo información sobre la relación no profesional en la dirección. La otra, con fingida sorpresa, dijo que había visto a Clara entrar al despacho mucho después de la hora de trabajo. No hubo gritos, no hubo una acusación frontal. Solo esa sensación de que se había pasado una frontera, la de la sospecha institucional. Cuando me senté en mi despacho, mi mano tembló apenas al poner un vaso de agua sobre la mesa. Llamé a Clara. Contestó en el primer timbre, y su voz tenía una leve aspereza que no había oído antes. «Hola», dijo. «¿Estás bien?» Intenté sonar indiferente. Le afirmé que sí, que había sido un rumor estúpido, nada más. Ella respingó ligeramente. «No es nada si tú quieres que lo sea», replicó, «pero me preocupa». Hubo un silencio que pesó más que cualquier recriminación. A mí también, admití. Fue en ese momento cuando comprendí lo frágil que era sostener una vida afectiva dentro de un recipiente que tenía tanto en juego. No era solo mi reputación. Era la estabilidad de becas, la confianza de estudiantes que habían empezado programas con la promesa de continuidad. Eran los sueldos que dependían de que la institución no entrara en un periodo de convulsión. No existe una decisión neutral en este balance. Cualquier paso que diera tendría consecuencias. La conciencia de esa realidad me devolvió, con una fuerza antigua, la responsabilidad que me había hecho candidata al puesto. La de decidir no por mi tranquilidad, sino por el bien común.
Esa noche me acosté con la sensación de que algo debía cambiar, pero no sabía aún el contorno de ese cambio. Llamé a Clara de nuevo, incapaz de soportar el silencio, y sin embargo, temiendo que la llamada rompiera algo que todavía podía preservarse. La escuché respirar al otro lado de la línea, y me pareció escuchar la ciudad entera contener el aliento. Quería pedirle que no se fuera, que no hiciera nada impulsiva, pero también sabía que pedirle quietud podía ser un acto de egoísmo, pedirle que asumiera la molestia por mi seguridad. Cerré los ojos y escogí palabras que me parecieron justas. Hablemos mañana, en la cafetería, sin prisas. Quiero escucharte. Prometí no tomar decisiones sin escucharla, y en la línea su voz volvió a su tono sereno. Está bien, te veo mañana. A la mañana siguiente, cuando crucé el umbral del despacho, sentí el peso de las miradas que había intuido la noche anterior multiplicado. Los murmuradores son hábiles en camuflar su intención bajo la corrección académica. La universidad debe mantener la imparcialidad, dijo una profesora en voz alta, como si recitara un párrafo de su propia defensa. Fuera del despacho, en el pasillo, una nota pegada en la tablilla de anuncios atrajo mi atención. Una invitación a una reunión del patronato urgente. No había firma, solo la hora, un tema sugerente y la palabra revisión. Sentí que el suelo se inclinaba mínimamente bajo mis pies. Llamé a Clara desde mi teléfono de la oficina. La llamada no fue atendida. La segunda vez, la voz del buzón registró su nombre. No quería pensar que ella quisiera esquivar la conversación. Aún así, la espera me masticó la paciencia. Me senté en mi silla y miré la ciudad a través del cristal. Había construido grandes cosas, sí. También había aprendido que las cosas grandes son frágiles, cuando el rumor las alcanza. Guardé silencio. No supe entonces si mi siguiente movimiento sería un acto de protección o una confesión de cobardía. Lo que sí supe fue que el vidrio que tanto admiraba, esa cara de la dirección que creía impenetrable, empezaba a mostrar fisuras que no podría pegar con la misma coladera de políticas institucionales. Tenía que decidir qué significaba, para mí y para la persona que estaba al otro lado de esa llamada, lo que sentir sin que el mundo interpretara mi silencio como complicidad o la exposición como escándalo. Me levanté, abrí el archivador y saqué unos documentos que en apariencia nada tenían que ver con nosotros. Un protocolo sobre conflictos de interés, un manual de conducta, un anteproyecto de reubicación de cargos administrativos. Al hojearlos, cada cláusula me sonó, por primera vez, como una herramienta posible. Si lo que quería era proteger a Clara, quizá no bastaba con la discreción. Quizá el cuidado que pretendía disciplinar debía transformarse en acciones visibles, que no buscaran lavar culpas sino prevenir daños. Pensé en reubicar responsabilidades, en formalizar criterios de transparencia que hicieran la relación irrelevante en términos jerárquicos. Esa idea, que minutos antes me parecía una solución técnica, de pronto se volvió un puente entre lo que éramos en privado y lo que debía ser el espacio público. Una forma de decir que íbamos a ser consecuentes, sin sacrificar a nadie por nuestras decisiones. Quise marcarle a Clara para decirle eso, contarle en voz alta que ya pensaba en medidas concretas. Levanté el teléfono, escribí su nombre, y al poner el dedo sobre la pantalla me vi inmersa en una mezcla de miedo y esperanza que me dejó paralizada. Y entonces, cuando el pulso me obligaba a decidir, el destructor del rumor se manifestó en un correo que llegó a mi bandeja con la crueldad de una verdad a medias, titulada Solicitud de reunión urgente del patronato. Asunto. Conducta institucional. No había firma. Solo la fecha y el pedido de que asistiésemos ambas. Mi corazón, que había intentado mantener la compostura, se aceleró. No supe si reír o llorar. Tomé aire, cerré el correo, y por primera vez desde que pensé que el vidrio era lo que me protegía, comprendí que el verdadero riesgo no era perder la autoridad, sino perder a la persona que, en pocas semanas, me había enseñado a bajarla. Antes de hacer cualquier otra cosa, fui a la ventana y miré la ciudad. Las luces, las rutas, la gente que seguía viviendo sin saber de nuestras pequeñas guerras internas. La decisión que tomaría debía ser honesta, no teatral. Y, sin saber cuál sería esa decisión, supe con claridad absoluta que no quería que el rumor definiera la historia que estaba por contarse entre Clara y yo. Entré a la sala del patronato con la corbata demasiado apretada por costumbre, como si el nudo pudiera disimular el temblor. Las voces se acomodaron en la sala como sillas alrededor de una mesa, prudentes, incisivas, a la espera. Había miradas que no necesitaban palabras para evaluar. Cuando fui llamada al estrado, expliqué, con la voz que empleo en conferencias y en decisiones difíciles, que entendía la inquietud y que la universidad no toleraría favoritismos ni confusión de roles.
Pronuncié transparencia y protocolo, como quien arroja anclas. Sentía a Clara a mi lado, firme, pero algo en su cara mostraba una distancia que me dolía como el golpe de una puerta. Me preguntaron por la naturaleza de nuestra relación. Hice una pausa medida. No dije detalles de nuestra intimidad porque no era esa la vía, pero tampoco quise vestir un silencio que pareciera ocultamiento. Hablé de medidas que pensaba implementar: reubicaciones funcionales, criterios claros de evaluación, una comisión externa que revisara procedimientos. Propuse que Clara dejara de estar bajo mi supervisión directa y que su cargo se redefiniera en otra estructura administrativa. Fue una decisión técnica, fría en la forma, pero en lo profundo era la forma que encontré para intentar cuidar dos cosas a la vez: la integridad institucional y la dignidad de la persona que no debía pagar por mis errores. Al salir de la sala, algunos colegas me saludaron con la cortesía de siempre. Otros evitaron mi mirada. Vi a Clara al final del pasillo, con la espalda recta y las manos en el bolso como si sujetara algo más que papeles. La miré, esperé una señal. Ella me ofreció un gesto breve que no supe leer. Cuando la llamé al despacho, le ofrecí la razón oficial: una reubicación temporal para evitar la exposición mientras se aclaraban los hechos. En mi mente aquello sonó lógico, sensato, necesario. En su cara vi otra cosa: sorpresa, humillación contenida, la sensación clara de que la protegía con medidas que, en el fondo, la apartaban. «No quiero que me protejas si me estás apartando», dijo con una voz que intentaba permanecer neutra. No quiero que mi carrera sea una excusa para que me pongas en una vitrina. Hice lo que creí justo. Le expliqué que lo veía como un paso estratégico para blanquearlo todo, para que nadie pudiera decir que su presencia tenía que ver con favoritismos. Si lo proponemos como un ajuste organizativo y no como una sanción, suena distinto, intenté. Ella dejó escapar el aire como si sellara una decisión. Entonces dímelo en público, replicó. Dímelo así y lo entenderé, pero no me lo supliques a escondidas. No tuve respuesta a tiempo. La conversación se transformó en un silencio pesado que no supe romper con argumentos. Esa misma semana, Clara comenzó a guardar sus cosas con orden contenido. La vi en el pasillo, pasar sin mirar a nadie, y pensé que estaba terminando con la costumbre de vernos de manera casual. Tomó una licencia para reorganizar su vida, dijo, o un traslado temporal a otro campus, palabras medidas que contenían un final posible. En el ascensor sus dedos se rozaron con los míos por última vez en lo que fue, al menos en apariencia, una despedida administrativa, un breve apretón en la palma, la promesa no dicha de que aquello no era irrevocable, y luego la puerta que se cerró entre nosotras. La soledad que me vino después tenía la cualidad de los lugares grandes, eco. Sentí que no había forma de ordenar con políticas lo que se había roto por falta de coraje. Tomé decisiones rápidas, casi por reflejo. Redacté el borrador de la reubicación, lo compartí con algunos miembros del equipo de confianza. Inicié la tramitación formal para que Clara quedara bajo la supervisión de la vicerrectora de Asuntos Académicos. Era un movimiento correcto sobre el papel. Pero fuera del papel, cuando la noche me sorprendía sola en el despacho y la ciudad brillaba con indiferencia, la certeza de haber perdido algo me atravesaba con la puntualidad de una apisonadora. No era solo la ausencia de su presencia física, era la abrupta renuncia a una ternura que me había enseñado a bajar la guardia. En las horas que seguían a su partida, la universidad continuó como debía hacerlo. Estudiantes que presentaban proyectos, un profesor que debatía una fecha límite, una oferta de donación condicionada a un informe más riguroso. Todo eso exigía mi cabeza fría, mis decisiones firmes. Y sin embargo, en el hueco que dejó Clara, pequeñas cosas reclamaban más. Una taza que ya no estaba en mi cajón, un mensaje sin responder, el hueco en la rutina de las tardes en que alguien colocaba la bandeja y me miraba con la paciencia de quien no espera heroísmos. Los rumores siguieron, no se apagaron con papeles firmados o con protocolos. Un correo de la universidad que pretendía ser neutral suscitó más preguntas que respuestas. Algunos miembros del claustro interpretaron la reubicación como una confirmación tácita de culpabilidad. Otros la vieron como una estrategia administrativa útil. La polaridad había llegado para quedarse,
y por un tiempo todo era tensión contenida. Sin embargo, las políticas no curan la ausencia de una conversación a corazón abierto. Yo lo sabía, y lo peor, lo sabía demasiado tarde. Hubo noches en que el teléfono quedó en mi mano sin que me decidiera a marcar. A veces me castigaba con imaginarla en un nuevo despacho, en una ciudad diferente, reconstruyéndose sin mí. Otras me imaginaba contándole sin eufemismos que había cometido el error de poner su carrera en riesgo por un miedo mío. Finalmente, una madrugada en la que la lluvia retomó su vieja costumbre de golpear los cristales, no pude más. Llamé. El primer timbre fue suficiente para oírle la respiración. El segundo, para notar que había algo en la manera en que el silencio del otro extremo me devolvía el propio vacío. «¿Aurora?», dijo, con una claridad que dolía. No le pedí permiso para hablar. Empecé por la verdad más simple y peor censurada. Me equivoqué al pedirte que te alejaras. Me equivoqué por miedo, por orgullo, por querer salvar algo que pensé que era más grande que nosotras. Hubo un silencio que de nuevo pesó. Sentí que podía controlarlo todo con medidas, continué. Pero no pienso en medidas cuando pienso en ti. Pienso en la forma en que me enseñaste a dejar de ser infalible. Su voz se quebró apenas. Creí que lo habías pensado para protegerme, dijo, pero también sentí que me estabas apartando como si no mereciera escoger quedarme a tu lado sin que eso fuera una condena para mi carrera. Fueron palabras que me atravesaron con una contundencia de martillo. Había proyectado la protección como un gesto benigno, sin atender a que en mis manos podía sonar a condena. Tienes razón, admití. Te pedí sacrificio por la comodidad de mi posición. No quiero eso. No puedo aceptar que pierdas por mí. La llamada se extendió hasta que la madrugada empezó a aclarar. Le hablé de mis planes, pero esta vez sin la frialdad de la política. Le propuse un camino que no la colocara en segundo plano. Le dije que estaba dispuesta a presentar una reestructuración formal en el patronato que la sacaría por completo de mi cadena de mando, que propondría que su nueva posición tuviera autonomía y responsabilidad propia, con un plan de carrera transparente, evaluaciones externas y un compromiso público de mi parte de no intervenir en su trayectoria. Le confesé que si el patronato lo exigía, renunciaría a cualquier decisión que pudiese beneficiarla. No se trataba de dramatismo, sino de protegerla con acciones verificables. «¿Y si eso no basta?», preguntó ella, con una cautela que olía a miedo y a dignidad. «¿Y si lo que te pido es que estés conmigo sin que seamos un problema para nadie?». La pregunta no buscaba respuestas políticamente correctas, buscaba una promesa humana. «Te prometo que intentaré hacerlo bien», dije. «Y lo intentaré sin lugar a privilegios. Haré que el cambio sea tan claro que nadie pueda usarlo para herirte. Pero no puedo prometer que todo será fácil. Sí puedo prometer que no te apartaré por miedo». Suspiró. Eso es lo que necesitaba escuchar, dijo. Pero la confianza se reconstruye, no con palabras, con actos. Acordamos vernos al día siguiente en un café que no pertenecía a la universidad, un lugar neutral con la luz de las mañanas que limpian todo. Cuando la vi entrar, el tiempo se contuvo en la manera en que sostuvimos la mirada. No había prisa ni teatralidad, solo la pausa que antecede a una confesión. Hablamos sin rodeos, de heridas, de miedos, de lo que cada una había sacrificado por construir una reputación. Ella habló de su infancia, de la claridad con que quiso demostrar su capacidad. Yo hablé del miedo a que mi historia personal interfiriera con decisiones que debían ser de equipo. En un momento, cuando el ruido del café nos permitió el espacio para soñar en voz baja, Clara dijo: «Te amo, pero no quiero que tu cargo ni tu miedo me definan». Fue una frase que dijo sin buscar clemencia. Fue una llamada a la responsabilidad que me alcanzó como la tregua que uno pide en medio de una pelea. Respondí con la verdad más simple: «Yo también te amo». No hubo teatralidad, solo la constatación de que, después de tantas consideraciones administrativas, aquello seguía latiendo con una claridad que nos dejaba sin disimulos. Antes de que saliéramos de la mesa, nos miramos, y como quien pide permiso con la voz, ella acercó la mano y me preguntó: «¿Puedo besar tu frente?». Asentí, y después, con la pausa de quien vuelve a pedir consentimiento, la cara se acercó a la mía. «¿Está bien si te beso aquí?», dijo esta vez, con la risa de quien teme y espera. La respuesta fue un lento sí. El beso fue contenido, largo y necesario. No borró las semanas de distancia, pero marcó un punto de inflexión.
Ambos habían elegido, de forma consciente, volver a estar juntas sin esconder nada que mereciera explicaciones. La reconciliación no fue un final inmediato. Volvimos a enfrentarnos a la universidad, a los papeles y a las miradas. Presenté la propuesta en la siguiente sesión del patronato con la voz temblorosa por otras razones. No por vergüenza, sino porque no quería que lo que ofrecía fuera mera pura retórica. Detallé la reubicación de Clara como directora de programas de apoyo académico, un cargo con autonomía. Propuse la creación de un comité para supervisar procesos de evaluación y transparencia, y pedí que mi firma quedara fuera de cualquier decisión relacionada con contrataciones o ascensos de personal en ese nuevo equipo. Ofrecí además que la universidad invitara a un auditor externo que certificara la neutralidad de los procesos. Hubo resistencia. Algunos miembros querían una investigación más amplia, otros pedían medidas más duras. Respondí a cada inquietud con datos, con la exposición clara de los pasos que planeábamos y con la promesa de someternos al escrutinio. La votación no fue unánime, pero obtuvo la mayoría necesaria. No fue un acto heroico, fue el resultado de un trabajo burocrático, que sin embargo, tuvo la virtud de convertir una decisión personal en una política pública con garantías. Clara aceptó la oferta con reservas, pero con el gesto sereno que la caracteriza. No fue una promoción otorgada por cariño, fui explícita en pedir que su designación se sometiera a concurso y criterios externos. Quería que su valía quedara reconocida por méritos, no por nuestra cercanía. La vida cotidiana después de eso fue distinta. Algunas conversaciones se enfriaron, hubo cenas a las que ya no fui invitada y colegas que mantuvieron una distancia. Pero también hubo estudiantes que se acercaron a agradecernos por las becas, por el apoyo, por haber priorizado el bienestar institucional y personal a la vez. Clara prosperó en su nuevo cargo. La vi dirigirse a reuniones con la misma medida que la había cautivado al principio. La vi crecer en un lugar donde su autonomía no dependía de mi sombra. Eso no borró la crítica, pero sí limpió la sensación de injusticia que me había perseguido. En casa compartimos pequeños rituales que, para quienes no nos conocen, son insignificantes. La tanda de café por la mañana que preparábamos juntas, la manera en que organizábamos los archivos personales en una pila que jamás tocaba la mesa de trabajo, el cuidado mutuo por las plantas que ninguna de las dos sabía cultivar bien. Aprendimos a comunicar lo que antes se quedaba en el gesto. Si una reunión sería larga, avisábamos. Si una de nosotras debía ausentarse por trabajo, lo hablábamos con la honestidad que evita malentendidos. No fue una vida sin ruido, fue una vida con menos máscaras. A veces, en la madrugada, me sorprendo recordando el primer roce en el ascensor. Ahora, cuando acaricio su mano, lo hago con la calma de quien reconoce lo que costó llegar hasta allí. No idealizo el pasado, ni pretendo que las consecuencias no existan. Perdimos algunas amistades, hubo quienes juzgaron con severidad y otros que comprendieron con lentitud, pero la elección que hicimos implicó riesgos y responsabilidades que enfrentamos juntas. Renunciar a la omnipotencia que pensé que me pertenecía fue quizá el gesto más honesto que pude hacer. Aprendí que la vulnerabilidad no es una falla del liderazgo, es, en muchos casos, la única vía para dirigir con humanidad. En una tarde de domingo, cuando el campus dormía y el jardín frente al rectorado lucía tranquilo, nos sentamos en la cocina con tazas iguales y miramos cartas de estudiantes que hablaban de oportunidades. Clara me contó que una de las becarias había escrito sobre la oportunidad de seguir un posgrado gracias a la nueva línea de apoyo. Sonrió con la suavidad de quien aún se sorprende de los pequeños frutos. Yo me quedé mirando su perfil y pensé en el vidrio que tanto había amado. Ahora, si alguna vez se rompía, sabría cómo reparar los fragmentos sin esconder lo que había pasado. Elegir el amor no nos libró de consecuencias, pero nos obligó a inventar formas responsables de convivir con ellas. Si alguna vez te ha ocurrido algo que cambió tu manera de ver el mundo sin pedir permiso, tal vez comprendas este temblor. Si quieres, comparte tu experiencia en los comentarios. A veces nombrar lo que nos sacudió es el primer acto de coraje. Y si te quedas, suscríbete para no perder las historias que, como esta, hablan de decisiones complejas, de ternura y de las pequeñas cosas que nos enseñan a vivir con integridad.